Hola, ¿qué tal? Buen día. Esperamos, no sé, 5 minutos más y 35 empezamos. De paso, chequean si nos escuchan bien. ¿Ok? Gracias.
Hola, bueno, creo que empezamos, me parece que sí. Eh, Buen día a todos, gracias Juan María, bueno, por acompañarnos hoy. Hoy lo tenemos a Juan María Segura, me están escuchando bien, ¿no? Primero empezamos por ahí. Perfecto. Bueno, este es el segundo seminario de este año, el anterior fue de Javier Firpo, la semana pasada, y de ahora en más vamos a hacer seminarios cada 15 días, siempre en este mismo horario, ya están en la página web anunciados los próximos seminarios. Y en el medio de, bueno, de este escenario que nos toca vivir, claramente ha habido un quiebre en la educación, ¿no? O sea, de la presencialidad ahora todos estamos en la virtualidad, los que queríamos, los que no queríamos. ¿Qué va a pasar el día siguiente? Es obvio que no vamos a volver para atrás. Esto es como cuando se pasó del cine mudo al hablado, como a mí me gusta decir. Y nadie mejor que Juan María para, bueno, para conversar hoy con nosotros. Juan María quiere estructurar esto como un diálogo, va a charlar, primero va a hacer una exposición de unos 40 minutos, si ustedes quieren ir haciendo preguntas, bueno, pueden ir levantando la mano y yo primero y después Javier Firpo, que me va a reemplazar en el rol de anfitrión hoy, porque con estos problemas de la cuarentena, que uno no sabe qué día es, tengo, bueno, otra actividad a esta misma hora, sin haberme dado cuenta que no podía postergar. Entonces le agradezco a Javier que va a ser el rol de anfitrión. Y bueno, luego abrimos otro espacio para preguntas, ya nos envía el chat, de tal forma que seguramente ya va a ser Javier quien seleccione algunas preguntas para que Juan María pueda responder. Bueno, yo no quiero sacar más tiempo, como siempre vamos a terminar alrededor de las 2 menos cuarto. Gracias por estar y empezamos. Juan María, todo tuyo. ¿Tenés habilitado el micrófono? A ver. Te voy a poner como coanfitrión de una vez. A ver si te encuentro, ahí te encontré. Ahora, ahí Ahora está. sí. Ahí vi que Listo. se encendió. Buen día, buen día. ¿Me escuchás bien, Edgardo? Perfectamente. Buenísimo, Voy a abrir bueno, el micrófono también a buen, Javier de una vez. buen día a todos. A ver, me ponen el dedito a ver si me escuchan bien todos. Perfecto, impecable, impresionante, ¿no? Movimientos impresionantes. Bueno, vamos a arrancar, como decía Edgardo. Muchas gracias, Edgardo, por la posibilidad de, más que compartir algunas ideas, compartir algunas dudas que tengo. Quiero hacerlos colegas de mis dudas, ¿no? Y de mis inquietudes. Así que sumamente agradecido porque me hayas permitido generar este espacio desde UCEMA. Gracias a Javier, que también va a compartir contigo esta tarea de ir de alguna manera capturando algunas de esas ideas para tratar de construir la segunda parte de la presentación, que yo creo que es casi más interesante que la primera. Es la instancia en donde dialogamos un poquitito más. Y gracias a todos ustedes por estar conectados. Veo muchos colegas. Me gustaría darles un abrazo. Desde acá solamente les mando un codo muy grande a todos y les pido que se cuiden. Pero bueno, voy a, voy a arrancar un poquitito con el plan de este espacio. Eh, el, Cuando Edgardo me propuso dialogar de este tema, a mí me parecía interesante dividirlo en dos barra tres bloques a esta presentación, a estos 40, 50 minutos. Un primer bloque para tratar de entender cuál era la situación prepandemia. Me parece que analizar la situación que actualmente están viviendo nuestros hogares o nuestras instituciones educativas, sin volver a traer una radiografía lo más precisa posible, aunque nos duela, ¿no? Aunque nos incomode. Me parece que cuanto mejor traigamos esa radiografía previa a esta situación, es más útil la conversación. Esa es una primera parte. Después vamos a tratar de conversar un poquitito de qué es lo que estamos viviendo, ¿no? A partir del virus, cuál es la situación que está viviendo el sistema y que están viviendo nuestras familias. Eh, en ambos lugares, tratar de clarificar un poquitito cuando hablamos de un alumno,
¿de quién estamos hablando? ¿No? Me parece que por ahí esa es la parte más interesante de esta reflexión y es la que a mí me despierta más dudas de cara a la tercera parte del webinar, que es en donde tratemos de imaginarnos la vida post-pandemia, ¿no? Cuando finalmente esto se desarme y pase lo que pase, volvamos a tener algunas de las libertades que teníamos antes y vuelvan a funcionar algunas de las instituciones que funcionaban antes, ¿dónde querríamos estar? ¿Dónde creemos que podemos estar? ¿No? Así que me parece que la presentación va a tener un poquitito esa estructura medio obvia y lineal. Mientras vaya ocurriendo, yo no voy a estar, para tratar de no desviarme, no voy a estar, y de usar bien el tiempo, no voy a estar mirando el chat, que sí lo van a estar mirando Edgardo y Javier. Y bueno, y al final de la presentación retomamos entramos en el bloque en donde la idea es hacerlo un poco más dialogado. Ahí sí voy a estar principalmente concentrado en la pregunta que me hagan y en eventualmente alguna interacción que se genere a partir de esas preguntas. O sea que así está organizado todo. Bueno, la etapa prepandemia. Es importante que repasemos, veo acá directivos de escuelas y gente vinculada al sistema escolar, que repasemos cuál es el tipo de institución educativa formal con la que se manejaba el mundo previo a esta etapa. ¿De dónde venía? ¿De dónde viene la escuela? Claramente la escuela, para decirlo de una manera fácil o sintética, después podríamos profundizar, yo no me gustaría irme mucho en esta parte del tema. La escuela es una suerte de fábrica diseñada con ciertas consignas y consideraciones asociables a cómo se diseñaba 100, 200, 300 años atrás, un proceso de producción fabril, de alguna manera, del que se esperaba un output de alguna manera estandarizado, ¿no? Se trataba de generar una suerte, un tipo de predictibilidad en procesos, se trataba de organizar recursos durante una trayectoria en donde intervenían elementos prepensados, actores preparados para intervenir específicamente de determinada manera en determinado lugar, y de esa manera se buscaba que la escuela vaya cumpliendo con ciclos que estaban muy bien coordinados, ¿no? Vaya cumpliendo con su tarea de incorporar algún tipo de dominios y algún tipo de saberes vinculados básicamente a los lenguajes clásicos que el ser humano había venido utilizando en los últimos 5.000 años, ¿no? Arrancando obviamente con el lenguaje oral, con la oralidad, muy natural, condición muy natural del hombre, pasando luego a la oralidad vinculada con la escritura, ¿sí? La lectocomprensión y el vínculo que tenían esos dos lenguajes, incorporando luego el lenguaje matemático, un lenguaje que nos ha permitido entender el funcionamiento del cuerpo humano, la biología, el funcionamiento del universo de una manera muy profunda, pero que es un lenguaje de alguna manera propio, ¿no? Luego los lenguajes de las ciencias, el lenguaje científico, el conocimiento científico asociado al lenguaje, y de alguna manera esos 3, 4 lenguajes, dicho por distintos autores, habían sido los lenguajes que habían sido, de alguna manera, metidos en el centro del propósito de esa escuela prepandemia. La escuela prepandemia tenía el propósito de, en esa concepción de producción fabril, de incorporación de saberes, tenía el propósito de hacer especial énfasis en esos 4 lenguajes. ¿Para qué debía seguir la escuela? Para sacarnos alfabetos en el dominio de lenguajes. ¿Sí? Y esa era la lógica de la escuela. Por supuesto, había algunas escuelas que no, o algunos movimientos, especialmente en el siglo XX, que no necesariamente cumplían con ese propósito, trataban de romper algunas de las consignas de esa concepción previa, ¿sí? Pero en los grandes números, y me parece que acá es importante que siempre hagamos referencia a los grandes números, ¿no? Al sistema como un todo, por más que sea una arbitrariedad definir a un sistema como todo, sabiendo que adentro
hay patos y gallaretas, pero tratemos de pensar en un sistema como un todo, porque cuando pensemos en la pandemia vamos a pensar también en la pandemia como un todo, ¿no? Y me parece que este seminario tiene sentido por la universalidad con la cual el funcionamiento de todos, de sistemas entendidos como todos, han sido alterados por algo que ha abarcado efectivamente la totalidad del planeta, cosa que no había ocurrido nunca antes en la historia del ser humano. Entonces lo primero es, esa escuela con esas características es la escuela que entra en estado de conmoción y de shock, como muchas otras instituciones, como muchos otros acuerdos institucionales, pero la escuela viviendo su propio proceso. Esa escuela que tenía ese diseño, naturalmente tenía una forma de gobierno también muy establecida y muy bien, digamos, muy bien entrenada, ¿sí? Un gobierno que conceptualmente se desprendía desde la intención del poder político constituido en gobierno, ejercido en distintas áreas de alcance del gobierno, en la forma de políticas. En el caso de la educación, en la forma de políticas educativas concretas. Ese diseño de escuela era un diseño de escuela que se desprendía, era la materialización de una de las distintas formas de hacer política del Estado-Nación, de los sistemas de organización políticos de todo el mundo. Con lo cual el gobierno también hay que entenderlo desde ese lugar. Al final del día, ¿quién es el dueño o el responsable del funcionamiento, del diseño, del funcionamiento, de la corrección de ese tipo de institución que venía de ese lugar y que se había propuesto esos propósitos de alfabetización en lenguaje? Bueno, de alguna manera el dueño es el Estado, y es el Estado a quien le reclamamos que nos ayude a pensar o a diseñar, con nuestro enojo, con nuestras frustraciones, con nuestro buen input, que nos ayude a diseñar una escuela más a la altura de lo que la población cree que necesita en cada momento. Con lo cual la estructura de gobierno también hay que entenderla desde ese lugar, la estructura del gobierno de los grandes sistemas, que es cierto, y algunos los historiadores del sistema educativo dicen que es una invención relativamente joven, lo es, 100, 200 años en algunos casos el sistema como tal, como esta política, tiene 20 a 30 años, en el mundo no mucho más de eso, en Argentina tiene 100 años y monedas, con lo cual tampoco es un sistema tan antiguo, pero no deja de ser ese sistema que definimos antes, con este origen de estructura de gobierno que surge desde un Estado que se propone cosas concretas, ¿sí? Es cierto que se propone generar alfabetización en dominios de lenguajes, pero también se propone generar ciudadanía. La construcción de la ciudadanía es un desprendimiento deliberado buscado a través de este tipo de construcción y de diseño. No sé si a nosotros nos hubiesen encargado pensar de cero una institución educativa, si nos hubiésemos propuesto como meta, como propósito, generar esa idea de la ciudadanía. Así todo, la escuela es esta, la que ingresa, en diseño, es esta en estructura de gobierno, y también es esta en resultados. Al final del día, la tercera característica de la escuela que ingresa en este estado de shock es una escuela que de alguna manera venía teniendo un rendimiento X. Y ese rendimiento X no deberíamos correrlo de la mesa a la hora de discutir la escuela en estado de shock durante la pandemia, porque la escuela prepandemia era una escuela que venía rindiendo en términos estrictamente de calidad de aprendizaje, estrictamente pensando en exámenes estandarizados. No estoy hablando que sea una medida universal, no estoy hablando que sea una medida que integre todos los saberes que una institución educativa provee, ni tampoco estoy diciendo que la tarea de generar aprendizajes en la escuela sea la única a la que deba abocarse. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, en términos de resultados, de calidades de aprendizaje en algunas disciplinas, especialmente vinculadas con estos 4 lenguajes que mencioné antes, y en algunos ciclos de enseñanza,
En general los ciclos 3, 6, 9 y 12, los grados 3, 6, 9 y 12, las pruebas UNESCO miden los grados 3, 6, PISA mide grado 9, el operativo de aprender mide los grados alternativamente 3, 6, 9 y 12, ¿sí? Pero medido en esos lugares de esa manera, era una escuela que rendía X. Y los resultados nos indicaban que era una escuela que rendía mal. En donde, con los resultados de los operativos Aprender, que eran operativos que tenían un alcance territorial total, no era un operativo muestral, sino que era censal, cubría todas las escuelas, cubría todas las jurisdicciones educativas, cubría el ciclo primaria y el ciclo secundaria, cubría alternativamente distintos contenidos. Esa escuela venía rindiendo mal conforme a esos resultados. Con lo cual, esa es la institución que tenemos que discutir, esa institución probablemente en crisis o probablemente sufriendo ahora frente a la novedad de la ausencia de la presencialidad. Frente a esa novedad la tenemos que discutir, pero la tenemos que discutir desde ese punto. Desde ese punto. Y es muy interesante discutirla desde ese punto. Luego tenemos que discutir a la nueva generación de los aprendices que están en el centro de esa institución educativa y en el centro del proceso de aprendizaje, que son los centennials. ¿Sí? Si uno agarra las definiciones, definir universalmente grupos etarios y generaciones siempre es una discusión que tiene límites que de alguna manera son un poco flexibles o volubles, tiene nombres que de alguna manera van cambiando, pero me animaría a decir que la generación de los centennials, integrando todas las definiciones que hay, es la generación, y que ha recibido una cantidad de nombres distintos, es la generación que en promedio arranca en el año 98 y finaliza en el año 2010, o 2012, 2010, 2012. Es una generación que, si miramos el sistema educativo que ingresa en la pandemia, es una generación que es la que principalmente está colonizando el sistema educativo. Si uno agarra a un alumno nacido en el 2010, ese alumno debería estar en segundo grado, ¿no? Y el alumno nacido en el año 2002 es el alumno que está terminando. Es el alumno que está terminando el ciclo escolar. Y entonces nos queda claro que el 80 o el 90% de la población, aceptando que hay un gran desgrane del sistema en los últimos años, que el gran porcentaje de la población de alumnos es una población de lo que se considera la generación de los centennials, o la generación Z. Esta generación tiene algunas características, pero antes es importante que entendamos, y esas características probablemente entraron en un estadio de exacerbación de práctica ahora en la pandemia, que es importante entender, pero antes de meternos en eso, antes de meternos en la etapa pandemia ahora, tratemos de entender, previa a esta situación, el entorno en el cual esta generación nacida en el 98 y en el 2010 había finalmente nacido, ¿no? Algunos datos sumamente interesantes. Lo primero para considerar es, en ese periodo de tiempo, cuáles fueron las tecnologías que finalmente pasaron a invadir, inundar o saturar el entorno en el cual vive una familia, un trabajador, un periodista, un docente o el mismo hijo de cualquier familia, ¿no? Cosas que ocurrieron en ese periodo. Y acá tengo un listado. En términos de tecnología, recordamos año 93 se había creado Internet. En el año 95 se crean las plataformas eBay y Yahoo. En el año 97 Netflix y Blackboard. En el año 98, el año en el que se inicia esta generación, nace Google. No nace solo Google, nace la plataforma PayPal, en el año 99 Napster, que seguramente la generación Z no sabe que existió una generación Napster que transformó completamente
la industria del consumo de música, completamente. ¿Sí? Existió esa plataforma, Alibaba, BlackBerry, el emoji, el primer emoji nace en el año 99, y no es una trivialidad que el primer emoji nazca en el año 99, porque cuando los emojis aparecen, eran solamente 400, y hoy son cerca de 3000. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje de las caritas y los gestos está de alguna manera aumentando su injerencia en la forma en la que nos comunicamos, porque al momento de pasar nuestra comunicación presencial a una comunicación en donde no nos vemos, se perdía el 70% de la capacidad de comunicación. Está medido que cuando comunicamos en forma oral y presencial, transmitimos a partir de lo que decimos, naturalmente, pero el 70% de lo que transmitimos está vinculado con la tonalidad que utilizamos al decirlo y la sonoridad, con la gesticulación facial, con el movimiento corporal. Todo eso, cuando pasamos al lenguaje escrito, de alguna manera se pierde, se desluce, con lo cual nuestra capacidad de dialogar digitalmente, sin vernos, se restringe, y por eso aparecen los emojis para suplir parte de esas falencias. Entonces, que aparezca el primer emoji en el año 99 no es una casualidad. En el año 2000 obviamente explota la burbuja.com en el mundo. Todos pensábamos que, bueno, finalmente se echó por tierra esta sobreactuación de estos hippies que andaban en bermudas por el mundo y camisas floreadas diciendo que iban a cambiarlo todo. Finalmente no lo van a cambiar. Sin embargo, en el año 2001 apareció Wikipedia, en el año 2002 LinkedIn, en el año 2003 Skype, MySpace, Second Life. En el año 2003 también se crea Tesla, esa fábrica de autos que intenta no solo transportarnos sin movilidad y con autos de una enorme calidad y conducidos eléctricamente por corrientes alternativas, sino que el mismo fundador de Tesla intenta empezar a discutir la posibilidad de permitirnos viajar a la Luna. Hoy un disparate. Retomemos esta conversación en 10 años. Se inventa Tesla, en el año 2004 Facebook, en el año 2005 YouTube, en el año 2006 Twitter, Wikileaks. ¿Por qué Wikileaks aparece en el año 2006? Con todo el conflicto que generó Julian Assange, porque el mundo se había puesto en red. El mundo se había conectado en una matriz en donde esconder y controlar información se tornó sumamente difícil. Por eso Wikileaks. En el año 2006, 2007, nace el primer iPhone, y antes del iPhone, ¿qué teníamos? Bueno, telefonitos sencillos, sí, celulares, pero sencillos, que ¿para qué servían? Para hablar por teléfono. Y de golpe esta revolución de los teléfonos inteligentes, desde donde uno no solo hace todo, sino que se emancipa del territorio. El iPhone no solo nos permite conocer en la práctica el concepto de la ubicuidad, sino que además nos permite emanciparnos del territorio. Nace el primer iPhone en el 2007, en el 2008 nace la plataforma Airbnb, en el 2009 aparece el protocolo blockchain, antes había aparecido Spotify, vinculen Spotify con la plataforma que les mencioné anterior de Napster, en el 2010 aparece Instagram y WhatsApp, 2011 la revolución de las MOOCs, los Massive Open Online Courses. Yo quiero con esto no que tomen nota de cada uno, sino que entiendan una tendencia, cómo la tendencia va tomando un ritmo, una velocidad y una coherencia y una consistencia entre los inventos y los aparatos tecnológicos que se va generando, el entorno de conectividad que lo va facilitando todo, y la dificultad que aparece para controlar, para evitar que cualquiera se conecte desde cualquier lado y consume el contenido que quiera sin que nadie lo pueda evitar.
Entonces, este es el entorno, y por supuesto, interrumpo ahí, porque ahí supuestamente se interrumpe la franja, el límite superior de la franja de los centennials. Luego vienen los alfa. La generación alfa, o la generación T, por touchscreen, es la generación que incorpora con naturalidad en su vida, desde muy temprana edad, todo lo anterior. El colegio todavía no ha lidiado de lleno con esa problemática. El colegio, por el momento, solo está teniendo que lidiar con los Z, no con los alfa. Y ya tiene los pelos parados. Entonces, interrumpo ahí esta primera característica, la primera característica de qué pasó en términos de tecnología en el periodo en el cual los Z nacieron. Segunda característica también sumamente importante es cómo esta revolución o esta transformación tecnológica finalmente generó un nuevo debate entre las organizaciones y la necesidad de desarrollo de capacidades para poder hacer que esas organizaciones funcionen. Entonces, iniciándose en un documento publicado en el año 97 por la consultora McKinsey, que muchos de ustedes habrán en algún momento leído o escuchado alguna referencia, que se llamaba The War for Talent, a partir de ese momento se inicia lo que es una trayectoria que aún no se ha podido resolver, que es el conflicto del skill gap, el conflicto de la brecha de competencias. ¿Qué era originalmente el conflicto del skill gap? Era un conflicto muy vinculado a destrezas de dominio de plataformas tecnológicas. Las organizaciones que venían de un mundo pre-internet y pre-tecnología no estaban diseñadas para ser gestionadas, administradas, llevadas adelante a través del buen uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones. No lo estaban. Tenían otro diseño y otras características fruto de otro entorno. Bueno, repentinamente se abre un gran debate vinculado a, momentito, pero ¿qué necesitamos que sepa hacer una persona para que dentro de una organización pueda ser un agente que favorezca el funcionamiento de esa organización? Y cuando digo una organización, estoy pensando tanto en una empresa, como en una ONG, como en una agencia del Estado, como en una escuela, pasando por un hospital y por un club de fútbol y una fábrica. Entonces se inicia en ese momento, y no en otros momentos, se inicia en ese momento la discusión de la brecha de competencias. Y la discusión de la brecha de competencias va siendo acompañada, naturalmente, por esfuerzos hechos desde el sistema educativo por tratar de empezar a anticipar cómo se metía este debate en nuevos diseños curriculares. En el año 97, la UNESCO empieza a implementar los operativos de medición de calidad de aprendizaje en grados 3-6 en toda Latinoamérica. En el año 2000, la OECD hace lo propio a través de las pruebas PISA, pero en el grado 9, ¿qué intentaba hacer PISA? PISA, aún midiendo dominio o alfabetización modelo sociedad pre-internet, porque PISA mide la buena destreza de los indicadores de alfabetización de esos lenguajes. Miren que mide PISA, lectocomprensión, matemática y ciencias. Pero aún midiendo eso, PISA intentaba empezar a crear, a partir de los chicos de 15 años o de grado 9, un predictor de conducta en el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo es el mundo de la vida adulta productiva. Trabaje uno de lo que trabaje, sea pintor, sea maestro mayor de obras, o sea un funcionario de cualquier tipo de organización. Bueno, pero PISA arranca en el año 2000. En el año 2001 hay otra organización, que es el Foro Económico Mundial, que también empieza a implementar
lo que se conocía como el ranking de conectividad de las naciones, el Network Readiness Index, que es un ranking que también trata de empezar a observar al sistema educativo, pero a las sociedades como ecosistemas, de qué manera se estaban preparando en este entorno nuevo tecnológico para cumplir lo que el título del documento de McKinsey anticipaba, que va a haber una guerra por talento. Y cuando les digo guerra, lo que les estoy diciendo es, vamos a estar especialmente interesados en identificar a aquellas personas que dominan estas destrezas nuevas, que no sabemos bien cuáles son, pero que las vamos a necesitar, de la misma manera que vamos a empezar a rechazar a quienes no las dominen. ¿Se entiende? Bueno, el Foro Económico Mundial lo empieza a hacer, empieza a ver, los estados empiezan a tomar nota de este debate y empiezan a reaccionar creyendo que el skill gap tiene que ver, y la brecha digital, lo que se conocía como la digital divide, tenía que ver con dominio de uso de tecnología digital exclusivamente, y mientras esto se estaba empezando a llevar adelante, desde la creación del programa de One Laptop per Child que se impulsa desde el MIT y del que toma el guante Uruguay, el Plan Ceibal del Uruguay, es la materialización de una discusión que se inicia en el año 2005 y que se empieza a implementar en el año 2007-2008, con un fuerte vínculo entre Nicolás Negroponte, fundador del Media Lab del MIT y fundador de las máquinas XOI, de todo ese movimiento, gran vínculo entre él y el presidente de ese momento del Uruguay. Y después también conecta con programas que se hicieron en muchos otros lugares del mundo. Pero siempre bajo la premisa de lo que se estaba intentando hacer en ese momento. Y recuerden, todavía estamos en el capítulo de tratar de entender en qué contexto los Z toman conciencia de quiénes son y a qué mundo nacieron. ¿Sí? En ese contexto se estaba intentando cerrar una brecha de teneres y no de saberes. Es importante que la gente tenga buena conectividad a Internet, es importante que la gente tenga una netbook, es importante que la gente tenga, y mientras los gobiernos, especialmente los gobiernos de nuestra región, estaban detrás de esa estrategia para intentar cerrar la brecha, esa misma brecha, llamada de la misma manera, se convirtió en una brecha cultural. El skill gap hoy es una brecha cultural, es una brecha que existe entre sociedades que se sienten cómodas en este ambiente y en este formato, y con un sistema de libertad mucho más amplio, y con un sistema de autoridad mucho más atomizado, y viviendo de una forma mucho más transparente, y confiando y creyendo en los proyectos multipropósito y multiparticipantes, que en las definiciones de los grandes pensadores. Las sociedades que se sienten cómodas de esta manera han logrado cerrar el digital gap, entendiéndolo como una brecha de cultura. Entonces, nuestros Z nacen en un contexto en donde ven a nuestros directivos y a los dirigentes y a nuestros gobiernos persiguiendo estrategias y acciones de llevar adelante más, de entregar más y de estoquear frente a un mundo que está modificando estructuralmente su cultura hacia una cultura digital. ¿Okay? Y me parece que esta diferencia es trascendental, aun cuando sigamos llamando a esta brecha la brecha digital, o el skill gap, o la digital divide, como la queramos llamar. Este es el entorno en el cual los Z emergen. Entonces acá tenemos las dos piezas de esta problemática prepandemia. Estas dos piezas son esa escuela que mencioné antes, que tiene las características que yo les mencioné antes, y este grupo, para llamarlo de alguna manera, de nuevos niños que nacen convencidos, número uno, de que pueden hacer sin intermediación. ¿Por qué no? Se han acostumbrado a hacer sin intermediarios.
se han acostumbrado a hacer sin pedir permiso, tienen una duda, se la sacan, quieren conectarse con alguien, se conectan, quieren consumir un contenido, lo consumen, quieren decir una cosa, quieren fabricar, producir un poema, un video, un meme o lo que sea, y lo hacen sin ningún inconveniente. Me está diciendo que la red de internet está inestable. ¿Ustedes me están siguiendo bien por ahora? Bien, Sí, perfecto. sí, adelante. Perfecto, gracias. Estos nuevos chicos, entonces, emergen en este contexto. Y mientras se acostumbran a consumir sin permiso, a experimentar sin modelos y a transitar por la vida de alguna manera huérfanos de adultos, huérfanos de referencias, educados por analfabetos, todos nosotros, para nuestros chicos, somos analfabetos. Para nuestros hijos, sus docentes, los docentes de esta escuela anticuada, y no se ofendan conmigo, para nuestros hijos, los docentes de esta escuela anticuada, son analfabetos. Por lo menos son analfabetos en dominio de lenguajes nuevos. Y los lenguajes nuevos son lenguajes que están intrínsecamente metidos dentro de esa cultura nueva que trae la Digital Divide. El Skill Gap es un skill de cultura. La cultura digital trae o ha desarrollado nuevos lenguajes que nosotros no dominamos, aunque estemos al comando de un aula o de una organización, pero que nuestros hijos usan con destreza. Entonces, este es el gran conflicto que se enfrentan nuestros hijos experimentadores, nuestros hijos incómodos frente a la intervención de su forma de consumo y de contacto, nuestros hijos con radares que tienen un span de atención de 2, 3, 4 segundos y no más. ¿Por qué? Porque tienen una valoración del tiempo distinta a la nuestra. No es que son distraídos, no es que no se pueden concentrar, tienen una valoración diferente del tiempo a la que tenemos nosotros, porque saben que el tiempo, aún en fracciones de segundo, tiene un uso alternativo infinito de inmediata implementación. Por eso el formato de esto que estamos haciendo nosotros, yo no lo podría hacer nunca con chicos de 10, 12, 15 años. Nunca. Miren, el año pasado tuve la oportunidad de entrenar un equipo de rugby, me gusta mucho el rugby, lo jugué cuando era más joven, cuando era joven e idealista, y ahora, bueno, lo único que me queda es entrenar. Y la edad de los chicos que entrenaban eran chicos nacidos en el año 2002, era una división de chicos que tenían 16, 17 años. Yo muy cuidado de todo esto que les estoy diciendo, cuando me tocaba el momento de ponerlos en rueda, para yo transmitirles algo, indicaciones, recomendaciones, arengas, lo que fuese, tomaba la precaución de nunca hablarles más de 2 minutos. Nunca jamás. ¿Qué feedback recibía yo de ellos? Hablo demasiado. Y con esto, el término demasiado es absolutamente relativo, lo sé. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto contenido y concepto uno puede poner en 2 minutos? No alcanza, yo necesito hablar más tiempo. Bueno, sí, vayan y hablen. El problema es que no nos va a escuchar nadie. El problema es, nosotros hablamos porque queremos sacarnos de adentro cosas que no aguantamos más contener, o porque estamos intentando modificar conductas, actitudes, sensibilizar de determinada manera. Si estamos buscando eso, a ese centennial tenemos que interpretarlo y entenderlo exactamente de la manera que es y no como querríamos nosotros que fuese. Estas dos cosas, escuela y los Z, así como son, finalmente, la escuela andando medio a los empujones, con mucha inercia, con mucha historia, con muchos docentes forzándose, con malos resultados ya observados por todo el mundo, por todos en un mundo muy transparente, colonizada por estos Z,
por ahora mucho más dóciles de lo que nosotros hubiésemos pensado que serían, dadas estas características, pero anticipando de alguna manera la venida de los T, guarda, los T van a llegar, y los Z están a punto de entrar a la universidad, guarda, porque cuando ingresen ahí, a los que estamos en este ambiente universitario, nos va a costar mucho, mucho ajustarlos al formato de universidad con el cual nosotros generamos titulaciones y una vida profesional. Estas dos cosas, escuela y esta generación, finalmente, de golpe, de pronto, ingresan en pandemia. Sí, y al ingresar en pandemia, tengo la sensación que me estoy extendiendo muchísimo. Bueno, sí, me estoy extendiendo muchísimo, pero estoy entusiasmado. Y no sé si preguntarles, te veo reír, Venimos Max. bien, Vos venimos me bien, conocés. José, Juan María, adelante. Bueno, bárbaro, Javier, seguimos así entonces. A ver si me dan una sonrisa para ver que venimos bien. Ahí tengo. Tengo varias sonrisas, ¿eh? Muy bien. Me siento atendido, esto es muy importante, me siento atendido. Así que se los agradezco. Bueno, entramos entonces en esta situación muy nueva, pero venimos de ahí. Y viniendo de ahí nos encontramos, yo diría, con tres situaciones que son bien novedosas. La primera, nos encontramos con un hogar. El hogar, nuestra propia casa, tremenda obviedad, de golpe, adquiriendo un protagonismo estelar. De golpe, nuestro hogar se convierte, como decía el otro día escribiendo, de tienda de campaña, en donde uno llegaba a la noche, se lamía las heridas, recargaba sus armas y salía impulsado de vuelta al día siguiente a otra batalla, ¿no? A sobrevivir, ¿no? A que no lo echen, a tratar de entender, a tratar de ganar, a competir, ¿no? A sortear las dificultades del tránsito, a lo que fuere. El hogar se convierte de tienda de campaña en territorio omnipresente de combate. El hogar de pronto se convierte en todo. Y en ese hogar que se convierte en todo, con todos adentro, en una situación muy beneficiosa, muy única. Nunca, jamás en la historia de la humanidad, la familia ha tenido que refugiarse dentro de su hogar, estando todos tan bien cuidados y protegidos. Nunca. En general, estas situaciones de bloqueo, de sufrimiento, eran situaciones en donde se les llevaban a todos los hijos a la guerra, o moría una ciudad entera, o había una infección que hacía que todos queden con deformaciones, y estamos hablando de grandes números. Bueno, frente a esas otras situaciones, en esta situación estamos mayoritariamente sanos, todos juntos, simultáneamente recluidos, porque no es que se cerró la escuela y se abrió la fábrica de pólvora, ¿no? O se cerraron las empresas, pero se abrió la fábrica que fabrica tanques, que eran otras situaciones anteriores. En esta situación se cerró todo y nos encontramos en una institución renovada a la cual estamos descubriendo. Y yo creo que el hogar recibe en este momento la gran suerte de tenernos pensando en redondo, ¿no? Tenernos pensando cómo hacemos, más que de este día, un día que valga la pena, cómo hacemos de esta institución a la que habíamos abandonado o a la que habíamos subyugado frente a tantas otras, al club, al gimnasio, al teatro, a la escuela, a la oficina, ¿no? ¿Cómo hacemos que este hogar florezca? Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad enorme. El hogar nos permite pensar de vuelta en la idea tan sencilla de la autoridad, y si en nuestro hogar hay zetas, mejor aún, porque el zeta, el centennial,
tiene una concepción nueva de lo que es la autoridad. Para el Z, la autoridad tiene que ver con pertinencia, con relevancia, con usabilidad, con impacto, con conexión con problemáticas que afectan o que alcanzan a otros. El Centennial tiene una gran preocupación por mucha mayor a todas sus generaciones anteriores, mayor al interés que tenía la generación Y, infinitamente mayor al interés que tenían los X y los Boomers, ¿no? Un gran interés por saber lo que le pasa al mundo. Esa concepción global, esa sensibilidad para con el medio ambiente, ese interés por problemáticas que recién en los grandes están pasando a formar parte de nuestras agendas de trabajo, vinculadas a violencia, vinculadas a género, vinculadas a distintos formatos de organización de la familia. Para ellos están sensibilizados desde muy temprana edad. Bueno, entonces, dentro de este hogar, con estos Z, con esta nueva concepción de la autoridad, se abre un mundo nuevo. Se abre un mundo nuevo de diálogo, se abre un mundo nuevo de establecimiento de rutinas, se abre un mundo nuevo de gestión de conflicto, se abre un mundo nuevo de entendimiento de la importancia de la emocionalidad en el trabajo de las tareas de todo lo que hacemos en la casa. Se abre además un espacio muy grande para la cocreación y la coproducción, algo tan obvio en la vida de un centennial, que es hacer de a muchos, que es nutrirse de ideas e insumos de diferentes lugares y poder coproducir, algo que es tan difícil de comprender para quienes no somos de esta época, sino que entramos ya medio como que al final. Bueno, los centennials lo viven con naturalidad y nos estarían ofreciendo, sin haberlo elegido en este momento, probablemente una guía de cómo experimentarlo en el ambiente más seguro que se pueda tener en este momento, que es el propio hogar. Y obviamente el hogar también abre a través de esta forma de conectarnos, que es una forma muy personal, abre la posibilidad de que identifiquemos estilos, preferencias y personalizaciones de las cosas que nos sensibilizan, de cosas a las que dedicarle el día entero, lo cual no siempre se corresponden con la rutina que nos estaba imponiendo una institución en la etapa precrisis. Si un alumno de edad escolar hace en 1 hora y media en su hogar, hoy, tirado en su cama, lo que antes le llevaba 8 horas hacer en otro entorno, algo no está bien. Algo puede ser cambiado. Algo de ese tiempo, de ese alumno, está siendo subexplotado. Entonces yo creo que esa experiencia de esos aprendices metidos en el contexto de un hogar que tiene en este momento la oportunidad de convertirse en luminaria dentro de la sociedad, porque tiene la posibilidad de mostrar formas de coexistencia y de diálogo y de solidaridad implementables y verificables en lo cotidiano. Eso es lo que forma un territorio totalmente novedoso y lleno de oportunidades. En esta etapa de pandemia también aparece algo que nunca habíamos visto con tanta claridad, que es la tarea del docente. Por primera vez en la historia, quienes tienen hijos y quienes tienen la posibilidad de recibir de sus instituciones educativas educación a distancia, de la calidad que fuere y del contenido que fuere, pero quienes tienen la posibilidad de haber implementado ese proceso, que son varios, no todos,
pero son varios, en muchos lugares del mundo, quienes tienen la posibilidad de vivir eso por primera vez en la vida, pueden auditar de primera mano cómo enseña un docente. Y es curioso porque en este mundo que se había vuelto más transparente, era muy fácil ver diariamente cómo gestionaba un político, cómo vivía un deportista, cómo producía contenido editorial un periodista, cómo trabajaban, ¿no? Miles de profesiones se habían vuelto muy transparentes y muy fáciles de observar. Era muy fácil criticar al que uno lo veía que estaba haciendo algo que uno consideraba que era equivocado. Era muy fácil de apoyar a alguien al que uno quería manifestarle apoyo. Quedaban muy pocas Troyas, muy pocas Troyas. Y en esas pocas Troyas que existían, era muy difícil penetrarles la muralla. Y la tarea del docente estaba, de vuelta, por las razones que fuere, bien protegida en su práctica diaria detrás de las murallas, hasta que apareció la pandemia. Y la pandemia los obligó a hacerse auditables. Con lo cual, hoy no hablamos de cómo enseñan los docentes a través de las pruebas Aprender, o de las pruebas CERCE o TERCE o PERCE, o del operativo PISA, o de lo que dice tal ministro, o lo que dice tal gremialista. Hoy nos sentamos al ladito de nuestro sobrino, de nuestro hijo, y escuchamos. Y vemos. Y esto es una novedad, y esto es una novedad muy poderosa para un padre, para un mayor, y es una novedad muy poderosa para el propio docente, que a partir de este momento, y para siempre, probablemente, espero, va a ser transparente su práctica. Entonces, esta es la segunda novedad. La primera novedad tenía que ver con el hogar, la segunda novedad tenía que ver con esta tarea del docente, ¿no? Y la tercera novedad tiene que ver con la tecnología. En este entorno que le describí antes de los Z, finalmente vamos a aceptar que en nuestras vidas, nuestras vidas son más sencillas si aceptamos la cultura digital como el entorno de desenvolvimiento de distintos órdenes de nuestra vida espiritual, nuestra vida artística, nuestra vida de fanáticos, nuestra vida de aprendices, nuestra vida de familiares adultos, de nietos y de sobrino nieto, ¿no? Cuanto más aceptemos a la tecnología como un integrante de nuestra vida que nos puede facilitar vínculos, producción, buen uso del tiempo y capacidad de aprendizaje, yo creo que más vamos a salir fortalecidos luego de esta pandemia. Recién ahora hemos visto que, bueno, necesitamos encontrar el rinconcito de la casa necesitamos encontrar el momento en donde no me consuman la red, necesitamos hablar bajo cuando unos duermen, ¿no? Yo digo que mis hijos de golpe se transformaron todos en zombies, ¿no? La generación Z para mí son la generación de los zombies. ¿Por qué? Porque hacen Zoom con sus amigos a las 3 de la mañana. Y la verdad lo hacen a las 3 de la mañana. Y a mí me gustaría que lo hagan a las 3 de la tarde. Y da un poco lo mismo lo que a mí me gustaría. Lo hacen a las 3 de la mañana. Y la verdad que, no, qué sé yo. A ver, gente, qué sé yo. Con la mano en el corazón. ¿Es bueno o es malo? No sé, después se despierta un poco más tarde, pero durante el día funciona bien, sigue muy bien el colegio, escribe sus essays y sus requisitos de la escuela, cuando le toca cocinar lo hace, cuando le toca lavar un plato lo hace, a la noche cuando jugamos a las cartas conversamos y está bien, pero se echa un Zoom con los amigos a las 3 de la mañana. ¿Qué sé yo? Entonces la tecnología de golpe es el tercer elemento que finalmente tenemos que aceptar que es un elemento disruptivo que solo incrementará su presencia en nuestras vidas y que en muchos órdenes de la vida
es de extraordinaria utilidad, porque nos va a facilitar muchísimo nuestra tarea. Bueno, frente a todo este lío, y ya quedándome un poquitito sin tiempo, y les pido perdón, pero es que necesitaba hablar con mucha gente que me mire. Les pido perdón. Frente a toda esta problemática, 2 o 3 preguntas con las que cierro, porque me parece que en la etapa post-pandemia nos dejan muchas más preguntas que certezas. La primera pregunta que yo de verdad me hago y desearía compartirles es si creemos, si aspiramos, si desearíamos a que cada hogar, en un hogar más protagónico, en la etapa post-pandemia, se convierta en un laboratorio. A mí me encantaría que mi casa se convierta en un laboratorio de significados. Y cuando estoy hablando de un laboratorio no estoy hablando de un prototipo para el último teléfono y la pantalla y el pixelado. Un laboratorio es un lugar donde nos animemos a experimentar, donde nos animemos a identificar los rasgos de la cultura digital y permitamos que formen parte, que sean ingredientes esenciales de la forma en la cual interactuamos, hacemos y creamos lo más importante de todo, que es significado. ¿Sí? Si el objetivo principal de la educación es transformarnos la conciencia, eso es lo que creo yo, la conciencia de nosotros mismos, la conciencia del entorno y la conciencia de ese vínculo. Si el objetivo principal de la educación es obrar de esa manera, un laboratorio de significado, que es lo que puede ser nuestro hogar, porque tiene amor, porque tiene concurrencia, porque tiene afinidad, porque tiene múltiples edades, ¿no? Un laboratorio de significados, ¿podría ser un aspiracional? Es la primera pregunta que les hago. La segunda pregunta que les hago es, en la etapa post-pandemia, ¿el aprendiz es una persona que va a tener más poder? Y cuando hablamos del aprendiz, ¿a quién estamos haciendo referencia? ¿A un alumno de edad escolar? ¿O a cualquiera que decida convertirse en aprendiz? Entonces, la pregunta hay que contestar, la primera parte de la pregunta hay que contestarla luego de contestar la segunda. La segunda querría decir, ¿quién quiere ser un aprendiz? Yo. La etapa, este mundo y esta pandemia y lo que venga después nos obliga a ser aprendices. Yo quiero ser aprendiz. Si decidimos ser aprendiz, ¿querríamos tener más poder en el diseño de nuestro propio proceso y trayectoria de aprendizaje? Yo creo que sí. Lo dejo abierto como pregunta. Tercer pregunta. Después de esto, cuando todo ocurre, ¿desearíamos volver al mundo prepandemia? ¿Al mundo institucional prepandemia? Y desearían ustedes, vos, y nuestros hijos. ¿Nuestros hijos van a querer volver al mundo prepandemia? Una cosa es que se quieran encontrar con sus amigos, ¿eh? Otra cosa es que quieran volver al formato de vida con toda la complejidad y la improductividad y el mal uso del tiempo, el mal uso alternativo del tiempo que realizábamos. ¿Querremos volver a ese formato de vida? Y ahí se abre una discusión divina. Y ahí se abre una discusión que va a hacer que muchas de las instituciones que antes tenían de alguna manera una marcha producto de su propia inercia histórica, muchas de esas instituciones efectivamente van a quedar muy cuestionadas. Y en el caso específico de la escuela, quien las va a cuestionar principalmente es ese aprendiz Z al que hemos ayudado durante la pandemia a generar más conciencia de él, al que lo hemos entrenado para ser más autónomo. Max leía que el otro día vos escribías una columna donde hablabas mucho de la autonomía, la idea de la autonomía en el aprendiz es esencial. Si yo de grande quiero ser un aprendiz autónomo, definitivamente, y quiero aprender piano este año, carpintería el año que viene,
y cualquier otra cosa. El siguiente, porque ese propio principio de la autonomía, y eso es lo que me entusiasma, el diseño de mi trayecto anual de aprendizaje es el que me entusiasma a seguir siendo aprendiz, porque eso mismo no puede estar siendo ofrecido a un chico. El sistema anterior, el sistema educativo, la escuela que yo les definí al principio de esta presentación, no lo permite. La escuela no estuvo pensada y diseñada para alentar la autonomía del aprendiz. No es un diseño que haga eso. Con lo cual, en la etapa post-pandemia, creo que vamos a encontrar muchos colapsos. Creo que vamos a encontrar mucho enfrentamiento. Y ese enfrentamiento va a tener que ver, en parte, con cómo hayamos usado el tiempo durante estos 2, 3, 8 meses. Qué susto. 2, 3, digamos, 2, 3, 4 meses. Con todo lo que haya pasado durante este periodo y aquello que ocurría antes que entremos en confinamiento. Con todo esto cierro, les digo como frases finales, confíen del que no sabe. Esta es la inversa de desconfíen del que dice que sabe. A mí me gusta ponerlo al revés. Confíen del que no sabe. Confíen del que no entiende. Confíen del que preguntan. Ese es el compañero de exploración, ese es el compañero de aventura. Con ese sí yo quiero conversar. Número 1. Número 2, hay que buscar las verdades en la contraintuición, ¿no? Siempre que hemos tratado de alentar nuestra forma de ver el mundo, siempre que hemos tratado de hacer racionalmente útil a nuestra capacidad de inteligencia intuitiva y que hemos descuidado tanto y hemos peleado tanto contra nuestra contraintuición, bueno, por ahí, de golpe, resulta que en la contraintuición hay escondidas una cantidad de verdades, ¿no? Y nos tenemos que animar a explorarlas. Hay que salir donde estamos y animarnos a explorar nuestras contraintuiciones. Y lo tercero, último, todo el mundo a mí me dice, bueno, porque finalmente esta pandemia es una gran oportunidad. No, no es digo personalmente, yo no lo vivo como una oportunidad. No es una oportunidad. Yo hubiese preferido que no exista. Ahora, existió y existe, y creo que podemos encontrarle un propósito. No una oportunidad, pero sí podemos encontrarle un propósito. Sí debemos encontrarle un propósito para de esa manera utilizarla como un trampolín, como una plataforma que nos lance a la etapa posterior que vayamos a vivir cada uno de nosotros. El otro día estaba viendo una serie muy divertida de Fórmula 1, se entusiasmaron otros miembros de mi familia, para mi sorpresa, con la Fórmula 1, Drive to Survive, se los recomiendo, serie tremenda, tremenda. Logré entusiasmar a mi mujer con la Fórmula 1, con lo cual ya nos hicimos una cantidad de propósitos y juramentos. Y obviamente ella empezó a consumir otras historias de otros pilotos de Fórmula 1, de otros momentos, se me emancipó en el proceso, ¿no? Como claramente siempre ocurre. Y tuve la oportunidad de mostrarle un accidente muy grande que tuvo un ex piloto de Fórmula 1 hace muchos años, que se llamaba Alex Zanardi, que al que le gusta el automovilismo probablemente lo reconozca. Fue piloto de Fórmula 1, después fue piloto de otra de las categorías de automovilismo, y un día corriendo una de esas carreras tuvo un accidente brutal en donde se le arrancaron las dos piernas. El tipo perdió las dos piernas. Con una mente muy, muy, muy potente, el tipo volvió no a hacer automovilismo, sino que volvió a presentarse en las Olimpiadas para deportistas con condiciones especiales y ganó la medalla de oro en las últimas Olimpiadas en carreras de silla de ruedas. Yo estoy seguro que Alex Zanardi, cuando le pasó esto, no dijo, uy, qué gran oportunidad de ser un corredor de silla de ruedas olímpicas, pero transformó su tragedia en un propósito nuevo. Yo creo que nosotros tenemos que transformar la pandemia en un nuevo propósito. Esto no es una oportunidad, pero puede ser un nuevo propósito, un nuevo nacimiento para todos, en especial para nuestros hogares. Muchas gracias, perdón por la demora. Javier, gracias. Gracias, Javier. Dale, perdón, ¿eh? Gracias, Juan María. La verdad que son muchas las preguntas que están haciendo, muchas afines. Rol del docente, rol de la escuela, rol del gobierno. Son los 3
puntos que tienen en común las distintas preguntas. Voy a formularte alguna. Dale. Fernando preguntaba si con 2 minutos se habla demasiado. ¿Cómo orientar a esa generación? Si buscan las orientaciones en Internet y probablemente se van a encontrar con fake orientation. ¿Cómo resolver el dilema? A ver si estoy con el micrófono abierto, sí. Efectivamente, 2 minutos es poco, es lo que yo pensaba. Y por eso intentaba jugar un poquitito con ese límite. A los chicos les resultaba mucho. Yo creo que lo que tenemos que entender es que a uno de estos aprendices jóvenes, en la medida en la que no ganemos su confianza desde nuestro interés en que él aprenda y no desde el interés nuestro de revalidarnos como autoridad, que es lo que en general pasa, en la medida en la que eso no ocurra y ese abordaje intente hacerse desde ese lugar, el proceso no va a funcionar. La magia del aprendizaje no va a existir. O por lo menos no se va a abrir la oportunidad. ¿Sí? Y ganarse la confianza del aprendiz es una tarea en sí misma. A ver, me preguntan hoy, ¿qué currícula ideal debería tener una escuela? Y en el primer grado yo pondría cómo tengo que ganarme permanentemente la confianza. Sería materia de todo un año. ¿Sí? Así como una materia debería llamarse autonomía del aprendiz, otra materia debería ser cómo me gano y sostengo la confianza y el interés del aprendiz en lo que yo tenga para decirle y cómo hacemos de esa confianza una invitación permanente de él a que yo sea un observador de su proceso de experimentación. Porque yo creo que es eso, finalmente es ese cambio de rol. Finalmente yo, docente, yo autoridad, yo jefe, es claro que no soy el dueño del saber, no soy el que puede tener las respuestas más precisas y más exhaustivas a las dudas que pueda tener quien eventualmente esté debajo de ese nivel de autoridad. Entonces, ¿por qué debería esa persona que sí sabe cómo llegar eventualmente a estos lugares de conocimiento o de comprensión, a donde eventualmente nosotros estaremos quedando llevarlo, sí sabe llegar directamente, a su modo, con su búsqueda torpe, en sus tiempos, en el horario que sea? ¿Por qué debería interesarse por nosotros? Hay teorías del aprendizaje de hace 20 años que hablaban de las teorías del aprendizaje mínimamente intervenido. Yo hago mucha referencia sobre eso. El aprendizaje, el niño aprende si quiere. Y no hay verdad más cierta que esa. Estudiar o aprender es una fiesta, si quiero estar enfiestado. Si no, es un plomo. Y si no, no ocurre. Entonces acá lo que tenemos que aceptar es que la tarea de la autoridad, por propia definición formal de la autoridad, no es funcional a un proceso de experimentación del aprendiz joven, no es funcional. Tenemos que corrernos de ese lugar y tenemos que ser útiles y buenos acompañantes del proceso de experimentación del chico para hacérselo durante la trayectoria en un proceso más inteligible. Pero tenemos que ganarnos la confianza para que ello ocurra. Fantástico. María pregunta, en el marco de la pre- y post-pandemia, ¿qué deben de cambiar los docentes para enfrentar a estos centennials en las escuelas de zonas desfavorables? Es una pregunta muy difícil de responder, porque las zonas desfavorables tienen una complejidad y una carencia vinculada no solo a la no posesión, de bienes físicos, ¿no? Sino que es una zona muy carenciada de afecto y de contención emocional, afectivo familiar. Con lo cual en estas zonas
es muy difícil que yo pueda decir que se puede hacer distinto. Ahora, lo que seguro estoy convencido es que cualquier docente, no solo el de esa zona, cualquier docente no puede utilizar, no debería utilizar la excusa de su propia comunidad para no prepararse como un docente idóneo en este mundo de la hipertecnificación y de la conectividad. Pero no porque, digo, no porque en algún momento le va a llegar una pizarra digital a su escuela y la va a tener que saber usar. No lo digo por eso, lo digo porque el mundo se está organizando de tal manera. Y en esa comunidad de gente y esa población, inclusive en esa población de aprendices carenciados, estoy seguro que parte de la cultura digital de la que estuvimos hablando antes, la dominan. Y el dominio de los lenguajes. Logan, un gran estudioso y catedrático del MIT, es el que hablaba de los 6 lenguajes de la humanidad. Los primeros 4, los que yo le mencioné antes, creados en distintos momentos. El quinto lenguaje, el lenguaje de los ceros y los unos computacional, década del 70 del siglo pasado. El último lenguaje, el sexto, el lenguaje del chat de Internet. Una descomposición, se decía, de los géneros narrativos y conversacional, y decían algunos docentes, algunos investigadores argentinos, el más conversacional de los lenguajes escritos. Ese sexto lenguaje es esencial en la forma de creación de significado de la generación de los centennials, estén en la condición socioeconómica en la que estén. Entonces, de vuelta, si uno como docente no entiende y no acepta que culturalmente debe transformar su cabeza y su interpretación del entorno, apartándose de la idea de que la tecnología son fierros y aceptando la idea de que la tecnología es cultura, si un docente no hace eso, no va a ser útil ni al que tenga muchos recursos ni al que no tenga recursos, porque ese que no tenga recursos genera significados, genera saberes, interactúa a través de redes sociales y de plataformas sencillas. A ver, Facebook tiene 5.000 millones de internautas que navegan diariamente. Y el mundo no tiene tanta gente pudiente. Con lo cual, las redes sociales y las plataformas, los smartphones, hoy el mundo tiene un stock de smartphones de 4.000 o 5.000 millones de teléfonos celulares inteligentes distribuidos por todo el mundo. Hace 3 años, no tengo la estadística de hoy, se vendían en el mundo 48 smartphones última generación por segundo. Eso quiere decir que cada chico que nacía en el año 2017 nacía en simultáneo, en el mundo, en simultáneo, nacía junto con 20 aparatos alrededor de última generación. Entonces, muchos de esos chicos después finalmente terminarán viviendo, lamentablemente, en condiciones socioeconómicas sumamente carenciadas, la historia de la humanidad, pero esos chicos van a dominar la cultura digital, porque nacen en este entorno. Entonces, no podemos utilizar como argumento de que porque tengo esos chicos me tengo que ocupar de acariciarlos y nunca voy a poder capacitarme como un docente de este entorno. No es una excusa. Finalmente, ese mismo chico también nos va a rechazar. Bien, estamos en el límite del tiempo, vamos a hacer la última pregunta Dale. que presentó Gonzalo, y dice, teniendo en cuenta la brecha cultural que mencionaste, y frente al desafío de las TICs durante la cuarentena, sabiendo que no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos para cumplir todas las tareas que les piden sus docentes en tiempo y forma. Falta la pregunta, me parece, ¿no? La pregunta es, y frente al desafío, sabiendo que no tienen los estudiantes acceso a los Sí. dispositivos, ¿cómo enfrentarlo en la cuarentena? Bueno, yo creo que no tener conectividad individual en la casa probablemente no signifique que ningún integrante de la casa tenga eventualmente un teléfono celular desde donde puedan en determinados momentos conectarse mínimamente con la red. Yo creo que en la red hay contenido, muchísimo, amigos tienen contenido, colegas en general, quienes viven en condiciones carenciadas,
son la primera población objeto de políticas de Estado vinculadas a esta política que decíamos antes de estoquear y entregar tecnología. Muchas de esas poblaciones han recibido netbooks, son los primeros usuarios que reciben las netbooks en todas las políticas de distribución de netbooks que se han entregado. Muchos de esos usuarios muchos de esos docentes han recibido probablemente en muchas de esas tabletas o netbooks libros digitales y archivos de libros digitales incorporados. En otros países de Latinoamérica ha ocurrido eso. Se entregaba la netbook con 200 o 240 archivos de libros digitales. Otra de las grandes transformaciones que ha ocurrido en el mundo, de la que hablamos poco, la digitalización de contenido para que se pueda llevar a cualquier lado y para que se pueda generar el hábito de la lectura. Lo que pasa es que hay que generarlo al hábito de la lectura. La lectura es un músculo, es un entrelazamiento de circuitos neurológicos que se dan en determinado lugar del cerebro. El cerebro lectocompensor el lector tiene un circuito muy claramente definido, que cuando no se utiliza ese circuito trabaja con mucha dificultad. ¿Sí? De la misma manera que un cuádriceps trabaja con dificultad cuando uno no está acostumbrado a trotar. Pero hay que ponerlo en funcionamiento. Si esos libros digitales se tienen, que en general se tienen, bueno, podemos hacer de la lectura un lindo hábito nuevo. Leer es fácil. Es cierto que no es estar consumiendo contenido en línea. Ernesto, veo que viajaste a San Francisco. Es cierto que no es lo mismo que estar consumiendo tutoriales y contenido en línea, pero tampoco es lo mismo que nada. Yo creo que acá lo que tenemos que evitar es de corrernos de la situación de, como yo no tengo la última generación, entonces yo no. Tenemos que corrernos de eso diciendo, a ver, ¿dónde tengo una puntita? Bueno, tengo que tirar de esa puntita. Porque estoy seguro que aún los casos más condicionados y los casos de más restricciones, aún en esos lugares hay puntitas desde donde tirar. Entonces, yo lo que me gustaría es que se lleven esta idea de ayudar a que en las casas se identifiquen esas puntitas desde donde tirar, a pesar de que no se tengan la condición ideal. La condición ideal no existe. La condición ideal no existe. Yo en este momento, en mi casa, he tenido que pedirle a toda mi familia que se desconecte de internet para que yo pueda tener estabilidad en la red mientras hablo con ustedes. La condición perfecta no existe, ni iba a existir nunca, pero tenemos que corrernos de las excusas que estamos permanentemente diciendo que nos impiden para encontrar las pequeñas baldosas sobre las cuales tenemos que pararnos. Al principio serán pequeñas, baldosas están, simplemente tenemos que buscarlas. Fantástico, Juan María. Vamos a cumplir el tiempo, 1 hora 20 minutos de este seminario Bárbaro. virtual. Los esperamos a todos en las próximas ediciones. Gracias, Juan María, de vuelta. Muy buenas a todas las preguntas, participantes, por haber estado acá. Muchas gracias, saludos. Gracias, chao. Gracias.